En nombre de Dios y de la patria vamos a dar inicio a esta sesión. Está el senador Castro. Le damos la bienvenida a la senadora Claudia Pascual, a la senadora Paulina Núñez, al senador José García Ruminot, al senador Gustavo Sangüesa, al senador Juan Luis Castro, y con los reemplazos correspondientes tenemos quórum para iniciar la que esperamos sea la última sesión de este proyecto de ley. Saludamos a todos los equipos de asesores. La Secretaría ha preparado una minuta resumen respecto de las indicaciones que están pendientes. La propuesta de la mesa es que podamos abordar esta última sesión en un primer bloque, de abrir la discusión respecto de todas aquellas indicaciones que están pendientes, que corresponden a los números 74, 74A, 105, 145, 146, 148, 149 y 150. Luego, un paquete de tres indicaciones, que son más bien enmiendas formales, que debiéramos aprobar. Luego vienen identificadas todas aquellas indicaciones que fueron subsumidas en artículos ya aprobados. Está una propuesta de indicaciones por retirar o rechazar, que no están recogidas en el articulado, que está ya aprobado. Luego viene todo un capítulo de indicaciones, en la letra E de esta minuta, que son inadmisibles, que no están recogidas. Y luego algunas que sí quedan recogidas en el articulado ya aprobado y que podían ser declaradas retiradas, inadmisibles, dejando constancia de estar incorporado en su contenido en otras disposiciones. Entonces, si les parece, lo aprobamos en este paquete. La forma es que la Secretaría lee la indicación, el Ejecutivo entrega su opinión, se ofrece una palabra y votamos. ¿Les parece? Ya. Partamos. En la página 63 del texto comparado está la indicación 74 de la senadora Pascual, que fue una indicación que en su momento la senadora pidió dejar especialmente a definición, sin perjuicio de que se plantearon algunas cuestiones respecto de la admisibilidad de la misma en lo referente a la licencia médica que ella considera. Leo la indicación, que sería para agregar un inciso nuevo en el título, en el primer artículo de los derechos de las personas en el espectro autista en la atención de salud. Sería lo siguiente: el familiar, persona significativa, cuidadora o cuidador que acompañe en la hospitalización a la persona diagnosticada dentro del espectro autista o diagnosticada en la terminología que se aprobó por la Comisión con trastorno del espectro autista, contará con el derecho a licencia médica y el acceso gratuito a instalaciones para el debido acompañamiento. Indicación número 74. Ejecutivo. Presidenta, muy buenos días por su intermedio. Saludarle a usted, a los demás senadoras y senadores, personal de la Secretaría y demás asistentes. Senadora, respecto a esta indicación, hemos conversado con con los otros ministerios también involucrados, y en este momento no tenemos espacio para poder incorporar, en este proyecto de ley. Pero lo que sí podemos hacer es un compromiso, a futuro, de ver si esto es posible incorporar dentro de el futuro proceso de reforma, el proyecto de reforma que vamos a hacer respecto del SIL, de las licencias médicas, o también si lo podemos contemplar alguna iniciativa futura respecto de algún beneficio, algún permiso que se pueda asociar, con para los beneficiarios de esta disposición. Viene en camino justamente una modificación respecto a la ley sana en este momento, pero no está contemplado dentro de esta modificación, esta facultad. Pero sí el compromiso está de evaluar en el futuro, sobre todo en el proyecto de ley de SIL, que esperamos ingresar, el próximo año, alguna posibilidad como la que está establecida en este proyecto de ley. Gracias. Perdón, es que está todo muy líquido, La expectativa de este año, efectivamente. La palabra a la Secretaría y luego la senadora Pascual, autora de la indicación. Solamente recordar a la Comisión que ya está aprobado, está en el texto borrador que se ha entregado a los senadores, de acuerdo a los acuerdos que se han adoptado, el artículo 15,
es el derecho de acompañamiento de las personas con trastorno del espectro autista. Ahí hay un desarrollo de la norma, no obviamente en los mismos términos que plantea la indicación, pero está el tema del derecho de acompañamiento que tienen las personas con trastorno del espectro autista. Artículo 15 del texto borrador ya aprobado por la Comisión. Muchas gracias. Senadora Pascual. Gracias, presidenta. No, a ver, yo entiendo esta indicación, yo la defendí en la sesión anterior. La 74A y la 74B es la misma, por si acaso, está suscrita por más senadores. Y la suscribimos primero por una necesidad que nos habían manifestado las madres, las organizaciones de cuidadoras, por varias cosas. Primero, porque no es lo mismo que el permiso laboral, que también ya se consignó en este proyecto de ley, por una situación más, pudiera ser como más pasajera, si se quiere explicar de alguna manera, digamos una situación de crisis o alguna dificultad en un día determinado, a una situación de salud que requiere hospitalización, ¿no? Y por lo tanto, ponerse en el caso de lo que implica hospitalizar a una persona TEA y que tenga que estar con acompañamiento, o sea, sabemos lo complejo que es y por lo tanto desde esa perspectiva para mí sigue teniendo una significación muy grande el que pueda estar este derecho. Entiendo la complejidad que plantea el Ejecutivo en el entendido, digamos, que de partida esta indicación en estricto rigor es inadmisible porque genera y roga un gasto, digamos, ¿no? La generación de una licencia y por lo tanto al no ser patrocinada por el Ejecutivo yo prefiero retirarla antes que se rechace. Sin embargo, quiero plantearle al Ejecutivo que el compromiso que asume públicamente pudiera incorporar, digamos, que quedara, digamos, con alguna fecha y con alguna, a lo mejor, si me permite, Jaime, poder generar como el compromiso de alguna reunión que establezca una mesa que nos permita realmente garantizar ese compromiso. No sé si, o sea, que no solo quede explicitado acá. Entonces, que al menos los senadores y senadoras que estamos interesados que este tema salga, al menos los patrocinantes de la indicación, pudiéramos tener una reunión con el Ministerio de Salud para poder ver esta indicación, cómo pudiera llegar a concretarse en el compromiso que dice Jaime que está y que me parece muy bueno del proyecto de ley que reforma las licencias médicas e inclusive, entendiendo que hay un proceso ya bastante avanzado con respecto a modificaciones a la ley sana, yo quiero insistir en la posibilidad que también pudiera ser incorporado en la ley sana. Eso. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como lo plantea la senadora Pascual, prácticamente toda la comisión suscribió esta indicación en el mismo tenor, porque la indicación siguiente es presentada por la senadora Allende, el senador Castro, el senador Chaguán, el senador Gaona, el senador García Ruminot y luego otra en el mismo tenor, el senador Sangüesa, el senador Quintana y quien habla, y la senadora Pascual también, 2 veces. Tengo 2 palabras, senador Castro, que había pedido primero la palabra, y luego el senador Sangüesa. Y vamos a pasar a otro punto. Senador Castro. Sí, bueno, como está claro que esto recoge un sentir de toda la comisión, quiero informar de que yo me reuní hace una semana exactamente con la ministra del Trabajo. Ella me informó y me aseguró de que dentro del primer semestre de este año, en lo que es modificaciones al subsidio de incapacidad laboral y ley de cuidadores y cuidadoras, van a venir las enmiendas relacionadas con este tema, porque aquí se pretende garantizar desde el Estado el derecho al reposo justificado y pago de días no trabajados, ¿verdad?, vía licencia médica, eso se trata, que hoy día no tienen acceso. Entonces, yo sugiero, siguiendo la línea que planteó la senadora Pascual, que quede establecido en el compromiso del Ejecutivo que no más allá de 6 meses va a quedar consagrado por el Ejecutivo en esa ley nueva
de su reforma del subsidio de incapacidad laboral y la del cuidador y cuidadora, lo que aquí se está planteando respecto a los cuidadores y cuidadoras de niños de espectro autista. Eso es lo que yo sugiero como compromiso para el Ejecutivo, dado que esto ya tiene un alcance intersectorial, a lo menos lo que me tocó a mí, hablar con la ministra del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, senador Sangüesa. Gracias, presidenta. La verdad es que, bueno, compartimos el fondo de la indicación. De hecho, prácticamente, digamos, casi todos los senadores presenten una indicación que es similar. También entendemos que el Ejecutivo hace suyo esta necesidad y por eso también se compromete a poder tener una reunión. Pero a mí me gustaría también que pudiese quedar establecido como parte del procedimiento que sea esta propia comisión unida y no esperar 6 meses que el Ejecutivo tenga desarrollado, sino que ser parte del desarrollo de las indicaciones. Yo creo que eso podríamos comprometernos a reunirnos a lo mejor la última semana legislativa de marzo para poder ir trabajando la idea de esta modificación en conjunto y ser parte también de lo que se va a redactar de manera que podamos sacar esto de manera más rápida y expedita. La experiencia de cuando se trabaja antes con el Ejecutivo permite sacar proyectos de manera más rápida y esto es una necesidad que nos plantearon prácticamente todas las familias y en diferentes circunstancias. Entonces, cuando hay una necesidad, y a lo mejor hay que darle una vuelta más allá, porque a lo mejor el instrumento adecuado no es una licencia médica, porque la licencia médica tiene un concepto que es médico. Yo sé que está incluido en la ley sana, pero a lo mejor también cuando se va a hacer esa modificación, a lo mejor hay que generar un instrumento que sea diferente al de la licencia propiamente tal, para no confundir, porque y además que con lo que hemos visto en el último tiempo, donde hay una muy mala utilización de las licencias médicas, que se llegan incluso a comercializar, creo que también hay que ayudar a cuidar el instrumento. Por eso yo creo que sería bueno que nos pudiésemos reunir con el Ejecutivo en una mesa de trabajo, pero ya durante el mes de marzo, porque cuando a uno le dicen durante el primer semestre, significa que nos vamos a poner a trabajar el 30 de junio, porque como va quedando, entonces iniciamos el proceso el 30 de junio. Y la idea sería poder acotarlo en el tiempo y que esta necesidad que tienen las familias, poder hacerla realidad, ojalá durante este año. Entonces, mi propuesta, presidenta, es que podamos tener una reunión técnica, estas mismas comisiones unidas con el Ejecutivo para ver cómo se va desarrollando y poder aportar en ese sentido. Bueno, habiendo escuchado las intervenciones de la senadora Pascual, del senador Castro, del senador Sangüesa, que confluyen en una misma dirección y es poder garantizar que lo que está escrito en el artículo 15 que ya aprobamos, que dice: derecho al acompañamiento de las personas con trastorno del espectro autista. Las personas con trastorno del espectro autista, cualquiera sea su edad, que sean hospitalizadas o sometidas a prestaciones ambulatorias, tendrán el derecho a ser acompañadas por familiares, cuidadores o cuidadoras o personas significativas cuyo número sea suficiente para la adecuada atención de salud en los términos señalados por el artículo 6 de esta ley. Como aquí ya se hace mención cuando se hospitalizan, esto tiene que tener un correlato respecto de la forma en cómo se garantiza que la cuidadora pueda estar en el momento de la hospitalización. Yo lo que les pediría, porque aquí tenemos 2 caminos. Un camino es pedir que el Ejecutivo incorpore una nueva indicación como transitorio, garantizando que va a presentar esta indicación o este proyecto en un plazo no superior a 6 meses, o que, en la línea de lo que han dicho los senadores que han hecho uso de la palabra, establezcamos como parte integrante de este proyecto un protocolo de acuerdo en donde el Ejecutivo se compromete a abrir esta mesa de trabajo con estas comisiones unidas y de establecer en un plazo no superior a los 6 meses el envío del proyecto de ley que permita materializar lo que está en el artículo 15. ¿Si les parece? Presidente, por su intermedio, perdón. Sí, yo estoy de acuerdo con la presidenta.
Ok. Jaime. Sí, por su intermedio, senadora, creemos que en línea también con lo que ha planteado el senador Sangüesa, nos comprometemos a ver la posibilidad justamente de constituir o establecer una mesa de trabajo fluida de conversación, porque Eso lo dejamos efectivamente establecido en el protocolo. no hay ningún que problema es con un ello. integrante ¿ya? de este proyecto de ley. Sobre todo el tema de la licencia médica, efectivamente me hizo harto sentido lo que plantea el senador Sangüesa. Así que Sí. eso, por su intermedio, presidente. Sí, así se acuerda. Senadora Núñez. De acuerdo, presidenta, pero solamente agregar lo siguiente respecto de las fechas, porque hay varias mamás y agrupaciones que nos están viendo, que nos están escuchando. Entonces, para darle certeza, no digo día y hora, pero sí establecer cierto algún rango de tiempo y de esa forma darle, insisto, seguridad a quienes nos están viendo. O sea, la idea es que la mesa, el Ejecutivo la pueda instalar en el mes de enero, antes del receso legislativo. Eso permite que además durante febrero el Ejecutivo pueda buscar distintas alternativas y que la mesa se vuelva a instalar ya en el mes de marzo, a su segunda sesión en el mes de marzo. De manera de que el Ejecutivo comprometa que en un plazo no superior a 6 meses va a enviar este proyecto de ley. Senadora, gracias, senadora Perfecto, Núñez, muchas senadora gracias. Carvajal. Gracias, presidenta. En ese mismo sentido y en el, digamos, en el deber de dar cierta certeza a propósito de que es un tema muy sensible, muy necesario y también muy urgente, el acompañamiento. Entonces, como bien decía el senador Sangüesa, tal vez una licencia de acompañamiento o no sé cómo denominarla, pero que tiene que ver justamente con ese rol. Ahora, dentro de los plazos me parece sumamente atendible que se genere la mesa con un plazo definido, me parece muy bien la propuesta desde enero a junio, podría ser, pero que en marzo ya tengamos una propuesta desde el Ejecutivo en este sentido, que pudiéramos en la primera semana de marzo discutir la propuesta presentada con alguna que nosotros también pudiéramos generar a propósito de ese trabajo de aquí a marzo. Eso, presidenta. Muchas gracias. Así lo acordamos entonces. Señor secretario. Desde el punto de vista formal, perdón, se retirarían las indicaciones 74 por la senadora Pascual. La 74A tiene que retirarla algunos de los Igual. senadores que la suscriben, que son esa- Castro, Chaguán, Gaona o Sangüesa. García. Retira tú la 74. Castro, González, Senador Chaguán, García. Gaona y García fueron los que suscribieron la Senador 74A. García. Ya. Y la 74B está nuevamente la senadora Pascual, la senadora Proboste ahí. Senador Sangüesa la retiró. Usted retiró. Ya, retirada. Retirada entonces estas tres indicaciones quedan retiradas en consecuencia. A continuación, página 89 del texto comparado, está la indicación 105 de Su Excelencia el Presidente de la República, que reemplaza el artículo 13 del proyecto de ley original, que se refería a instrumentos estadísticos, por una nueva propuesta que es del siguiente tenor: protocolos, normas técnicas y reglamentos. El Ministerio de Salud podrá dictar los protocolos, las normas técnicas y los reglamentos para el debido cumplimiento de los derechos que otorga y reconoce el presente título, conforme dispone el artículo 4 del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto número 2763 de 1979, Decreto de Ley 2763 de 1979, y de las leyes número 18.933 y 18.469. Ahí en su momento habían algunas indicaciones que proponían establecer esto en términos perentorios, no en términos facultativos como lo contempla la norma. Senador García. Gracias, presidenta. Es que debe ser en términos mandatarios porque siempre tiene la facultad el Ejecutivo de dictar reglamentos, protocolos. O sea, no necesitamos una norma que diga podrá. Yo lo que entiendo es que debiéramos decir de que el Ministerio de Salud dictará los protocolos, las normas técnicas y los reglamentos para el debido cumplimiento de los derechos. ¿Ejecutivo? No tenemos problema, presidenta, con esa indicación. Entonces hacemos esa adecuación formal, si les parece, a la Secretaría. Sí, estaba pendiente. Estaba pendiente, sí. Con la adecuación que sugiere el senador García, ¿les parece por unanimidad? Entonces quedará Unánime, sí. Muchas gracias. Dictará los protocolos. Se aprueba esto unánimemente por todos los miembros presentes de la comisión. A continuación, senadores... Sí. Senador,
señor secretario. En la página 100... Sí, por favor, senador Sangüesa. Sí, no sé si el secretario tiene conocimiento de a qué se refiere, o sea, cuáles son las materias que trata el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto, y el número 2763 de 1979, porque tengo una duda yo porque no sé si alguno de estos hace referencia a otros temas, como educación, por ejemplo, que también está dentro de esta ley. Entonces, si yo dejo solamente al Ministerio de Salud como el encargado de establecer reglamentos y normas técnicas, no sé si solamente se refieren estas leyes a materias que tienen que ver con salud o también toman otras áreas. Tiene que ver con salud, o sea, todos los ministerios Sí, tienen lo que como pasa un es que hacen una DFL1. referencia a unas leyes que desconozco, por eso no, Sí, lo le que- pregunta. Sí. ¿Eh? No, lo que No. pasa es si usted se va, nunca tanto. Si usted se va un poquitito más arriba de la norma, ¿Ya? dice para el debido cumplimiento de los derechos que otorgue y reconoce el presente título. Este título se refiere a lo que es la atención de salud. Ya, perfecto. Y eso lo relaciona con determinadas normas, pero Ya. es en el área de salud. En el área de salud, perfecto. Y todo el Gracias. decreto no Y todas las normas que después son de salud también, me Todo. agrega Carlos. Gracias. Casi de memoria. ¿Sí? Sí. Bueno, a continuación... La indicación 107 incompatible. ¿Perdón? Las otras sí, Sí. las otras eran aquellas indicaciones que nosotros estimábamos que están ahí incorporadas en el documento, como querían ser declaradas inadmisibles algunas, como por ejemplo la 107, como por ejemplo la 109. Está en el documento que se ha agregado. La 108 debería aprobarse subsumida, que es la del senador Gaona. Gaona. O sea, Sí. eso lo Y ahí hemos- terminaríamos con esa indicación, Perfecto, que están sí. en el fondo de la minuta Así y la es. forma como deberían quedar. ¿Perfecto? Entonces pasamos. Vamos a la página 116. Lo siento. Ah, página Senador. 106, 106A, la 107 y la 108. La 108 está Subsumida. resuelto porque es el tema de trastornos versus espectro. La 109 también está resuelto porque es el mismo tema, trastorno versus espectro. 112, 113 también está. Presidente, ¿no? Es que en el caso de la 106 y 106A que están referidas a un texto que fue reemplazado, entonces yo no sé si ahí corresponde a... No, lo que Están pasa... retiradas, claro, fueron están retiradas. retiradas. Está retirada ya. Sí. Claro, lo que pasa, senador, que usted puede percibir que Retiradas. las indicaciones que usted ha dado lectura se referían al texto aprobado en general. Así es. Y que ya de alguna forma ese texto aprobado en general como que lo dejamos de lado y empezamos ya a trabajar con la indicación de los Así propuestas es. por el Ejecutivo. Muy bien. Bueno, a Entonces continuación... ahora nos iríamos a la página 116 Sí. del comparado. Exactamente, ahí está la indicación 145. La indicación 145 era la propuesta que había efectuado la senadora Allende, que en su momento la dejamos pendiente para ver la numeración correlativa que hacíamos del proyecto, desde el punto de vista formal, pero también desde el punto de vista del fondo. Ella plantea, en vez de lo que establecía la ley originalmente, que solamente que establecía una vigencia diferida en su totalidad hasta el 12º mes desde su publicación de la oficial, es decir, hasta un año después, desde que se publique, la senadora Allende plantea solamente una vigencia diferida para determinadas normas de este proyecto de ley, es decir, para determinadas materias, que ella las indicaba ahí como los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13, pero que son del texto original, del texto aprobado en general. Entonces, que es un tema que debe definir la comisión si se va a establecer esta vigencia diferida o existe también la alternativa de establecer quizás un plazo distinto de vigencia. Pasa que la indicación 146, que refiere a este mismo tema, del presidente de la República también está pendiente. Exactamente, Entonces, sí. si aprobamos la indicación 146,
Sí, no, la indicación 146 sería la que deberíamos enfocarnos mayormente, como usted lo plantea, senadora, y son, en esa propuesta, eran los artículos 5º, inciso primero, se referente a la legitimación activa, pero después decía el sexto, yo creo que se está refiriendo, más bien dicho, al séptimo. Sí, es mejor que lo diga. Sí. Es verdad que estoy tratando yo más o menos de hacer una adecuación, pero yo creo que el Ejecutivo debería tratar de explicarnos a cuáles son las normas que quiere hacer una vigencia diferida. Diferida. Ok, muchas gracias. ¿Alguien del Ejecutivo, alguien más del Ejecutivo pueda...? En la página Sí. 106. ¿Algún ministro? ¿Ministra? Tengo el teléfono, tengo el micrófono encendido porque no lo puedo estar apagando cada rato. Es que la norma general es que todo entra en la misma vez que se publica la ley y que solo los ministros de la diferencia que es la cuestión de los protocolos y los Ella. ¿La va a retirar? Que le diga al Senado. No, que no. Sí. No, lo de la vigencia diferida senadora, ahora sí. No, respecto a lo de la vigencia diferida, senadora, y dado sobre todo de que hay algunas disposiciones también que están en relación de esto, en este momento debemos mantener, digamos, lo que planteamos como Ejecutivo respecto a esto. Desgraciadamente no tenemos posibilidad, digamos, de poder anticipar, están hechos todos los documentos complementarios de esta ley en base a este plazo. Sí nos comprometemos a tratar de hacer todos los esfuerzos por tratar de los hechos implementar esto lo más rápido posible. Pero en términos de vacancia legal... Hagamos el comparado de lo que están solicitando ustedes y de lo que solicita la senadora Allende. Claro, porque de acuerdo al texto original, lo que está planteando el Ejecutivo es, señor secretario. Sí, a ver. La señora Allende, vamos a tratar de dilucidar esta de la mejor manera. La señora Allende proponía vigencia diferida, en primer lugar, para el artículo 4 del proyecto de ley. El artículo 4 del proyecto de ley establecía... Más cerca del senador, El artículo 4, en la página 25, texto comparado, establece que el Estado promoverá el desarrollo de acciones de protección, recuperación, rehabilitación y habilitación a las cuales podrá acceder las personas en el espectro autista. Ese era el encabezado de la norma. El artículo 4 que nosotros teníamos considerado se refiere a la aplicación de la ley 20.422, que es la norma que proponía el Ejecutivo reemplazar de este artículo 4, que establece la aplicación de las normas sobre igualdad de oportunidades de inclusión social. ¿Qué es lo que quieren ustedes, Ejecutivo? Miren que estamos generosos. Presidenta, entendemos que acá el Ejecutivo, digamos, lo que solicitamos en el fin de día es, nosotros no tenemos espacio, digamos, para nuevas indicaciones sobre este tema, y por lo tanto, básicamente la propuesta final es lo que nosotros máximo podemos aspirar a este tema. Déjeme buscar, por favor, el archivo para terminar de responder esto ya. No, un minuto, por favor. Lo dejamos pendiente, ¿ya? Para que avancemos. Quedan pendientes entonces las indicaciones 145 y 146. Sí, una consulta, secretario, en el mismo tema. Cuando en la 146 dice los artículos quintos, ¿cierto? Se refiere a la primera columna, ¿cierto? No, lo que pasa es que la indicación del Ejecutivo ya se está refiriendo a la numeración de artículos que se propone en el texto de su indicación. No sé si me sigue. No. Si usted va, por ejemplo, a lo que he planteado hace un momento, por ejemplo, en la
el artículo 5º de la indicación del Ejecutivo. Es lo que está en la página 135, ¿no? O sea, en la 35. Exactamente. Se dice la atención de salud de las personas con espectro autista debidamente El artículo 5º... se regirá por los siguientes principios. No, el artículo 5º de la indicación del Ejecutivo habla de los deberes generales del Estado, que en el texto que la Comisión aprobó es artículo 6º. Ya, es la segunda entonces. Exactamente, es artículo 6º. ¿Ya? Luego, lo que el Ejecutivo plantea su indicación como artículo 6º, letra B, es artículo 7º. El abordaje integral. Que es el abordaje integral. Y así me parece que se van corriendo un número cada una de las propuestas. En definitiva, donde el Ejecutivo plantea quinto inciso primero, es sexto inciso primero. ¿Qué es lo que es sexto inciso primero? Es deberes generales del Estado. Es deber del Estado asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista a través de las acciones que establece el artículo que arreglarlo, 16, para el abordaje integral de los demás establecidos en esta ley. Luego, cuando el Ejecutivo dice sexta, letra B, en la indicación debe entenderse como el séptimo, letra B, abordaje integral del trastorno del espectro autista, realizar campañas de concientización, etcétera, etcétera. Luego, cuando el Ejecutivo dice artículo 9, debería ser el 10, que es atención de salud pertinente a las necesidades, y el 10 es el 11, tamizaje del trastorno del espectro autista, aunque esa debería ser la norma, y esas serían las 5 normas que deberían tener una vigencia diferida de 12 meses. El resto de la ley, el concepto del Ejecutivo, tendría una vigencia inmediata a partir de la publicación de la norma. Ese es el sentido, porque la indicación, la norma original del Ejecutivo establecía una vigencia diferida de 12 meses para todo el proyecto de ley. En la indicación solamente se acota a 5 disposiciones la vigencia diferida, que serían en principio la periodo del corazón de todo. Perfecto. Pero bueno, ahora sí, senadora, por favor, primero agradecer a la Secretaría efectivamente de haber esclarecido efectivamente los artículos pertinentes, y segundo, claro, lo que hizo acá el Ejecutivo fue un esfuerzo en cuanto a cómo poder adelantar y anticipar in actum la entrada en vigencia de la ley, y aquellos artículos que son un poco más complejos, que requieren un tiempo más para implementar, son los únicos que se quedan con vigencia diferida. Pero entendemos que es importante dar señales de aplicación inmediata in actum, y por eso digamos que al final acotamos lo de aplicación diferida solamente a lo que acaba de mencionar el señor secretario. Esa es la propuesta del Ejecutivo, señor presidente. Gracias. ¿Ofrece la palabra? Entonces, si les parece, aprobamos de inmediato la indicación del Ejecutivo y rechazamos la indicación de la senadora Allende. En ese sentido, ¿les parece por unanimidad? Sí. De números de la Secretaría. ¿Sí? Se aprueba entonces por unanimidad la 146 y se rechaza la 145. Con las adecuaciones numéricas que requiere. Sí. A continuación, página 119, se encuentra la indicación 148 de su excelencia el Presidente de la República, que propone introducir un artículo tercero transitorio del siguiente tenor. Artículo tercero. El Ministerio de Salud evaluará la incorporación de las prestaciones de salud asociadas a la atención de las personas con trastorno del espectro autista al siguiente procedimiento de elaboración de las garantías explícitas en salud, que iniciará de conformidad a lo contemplado en el artículo 6 del decreto número 121 de 2005 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento que establece normas para la elaboración y determinación de las garantías explícitas en salud, a que se refiere a la ley número 19.966, que establece un régimen de garantías de salud. Es del Ejecutivo. Es lo del GES, el compromiso de lo que hemos peleado. Yo propongo que lo aprobemos. No, por eso sí. Es espectacular. Eso decía... Sí, este era el GES que se había planteado. ¿Les parece? ¿Lo aprobamos por unanimidad? ¿Lo aprobaría unánimemente? ¿Estamos? ¿Estamos? Pero es que esto no dice mucho. Senadora Carvajal. Sí, yo quisiera, Presidenta, que se informara por su intermedio por parte de la Secretaría, porque hay algunas indicaciones que presentaron otros senadores, la cual me incluyo, a propósito de solicitar esto mismo.
entonces sí es posible que se pudieran subsumir o sumar a esta indicación y que sea, obviamente, si es posible, unificada. Así se es hará. la indicación 149, me dice ahí el asesor, que es en el mismo contexto y en el mismo, con el mismo objetivo. ¿Todos? Oye, la propuesta de protocolo circuló por todos, ¿hay observaciones? No, que Esa pase es por información todos. privilegiada suya, presidente. No. Senadora Pascual, sobre esta indicación. Gracias, Presidenta. Cuando dejamos pendiente esta indicación, se habían hecho algunas sugerencias que fueron, me parece, que no sé si están, no sé si yo estoy, es que estoy tratando de ver entre en mis apuntes y si fueron incorporadas o no por el Ejecutivo, porque era no solo evaluar la incorporación a las prestaciones de salud, porque lo que se dio aquí en discusión es que si la red no cambia nada, todo procedimiento de evaluación del GES, si lo puede incorporar o no, va a salir saliendo negativo. Eso entendimos nosotros, que fue la explicación que dio la ministra de Salud, a la cual entendemos absolutamente por qué se tiene que dar de esa manera. Por lo tanto, si no sé si la secretaria lo tomó igual, pero yo al menos tomé como apuntes que el Ministerio de Salud evaluará la incorporación de las prestaciones, así dice la indicación, y habíamos visto si acaso podía decir el Ministerio de Salud evaluará los cambios en la red que otorga la presente ley para poder ser incorporado. No sé si me explico, tenía que ver con un tema de los cambios en la red que se pudiera incorporar. Lo segundo es que el siguiente procedimiento se había aclarado que era 2023-2024, más allá de que quede o no expresado en número, pero para que todos lo... Y lo tercero, que se había puesto también acá, era que se pudiera informar a las comisiones unidas el avance de este procedimiento de evaluación cuando se diera. Esos son los tres temas, al menos, que yo tengo anotados de esa indicación pendiente. Correcto. Yo solo quiero agregar que fue parte efectivamente, como lo plantea la senadora Pascual, de la discusión, el que si aquí no cambian las condiciones, la verdad no debiera cambiar mucho el resultado. Y por eso que en el quinto transitorio se incorporan, si lo pudiéramos leer, se incorporan los temas de las mejoras en la infraestructura que tiene que ver con las salas. Entonces, tiene que ver con este aumento progresivo de las salas, que en el fondo tiene que ver con cambiar estas condiciones de infraestructura que era parte de la preocupación. Es decir, si uno lee esta indicación en conjunto con el quinto transitorio, uno dice efectivamente se están cambiando las condiciones para garantizar que se incorpore en el GES. Antes de darle la palabra a la senadora Núñez, señor secretario, si puede dar lectura al quinto transitorio. El inciso... Senador García. El inciso cuarto, a lo que se refería usted. Sí, el número, lo que pasa es que el artículo quinto establece determinados plazos de vigencia, pero para diferentes normas de la ley. El inciso cuarto establece que respecto al deber del Estado, a que alude el artículo 14, les recuerdo, senadores, senadoras, que es atenciones específicas de salud a las personas con trastorno del espectro autista. Entonces, respecto de ese deber del Estado, al 24º mes desde la publicación de la ley, 2 años, se dispondrá a lo menos una sala por servicio de salud, donde se realizarán el proceso de diagnóstico y la atención integral para niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista. Así quedó consagrado en este artículo quinto transitorio. Okay. Senador García. Señora García. Sí, yo me equivoqué y le había dado la palabra a la senadora Núñez, pero era el senador García. Gracias, presidenta. A ver, partamos por la propuesta, la indicación del Ejecutivo para el tercero transitorio. Dice que se valorará la incorporación de las prestaciones de salud asociadas a las personas con trastorno del espectro autista al siguiente procedimiento de elaboración de las garantías explícitas de salud. ¿Cuándo debiera ocurrir eso? ¿Eso está definido? ¿Hay un calendario del Ministerio de Salud? ¿Está definido por la ley? Porque eso nos estaría indicando cuál sería el plazo en el que ustedes estarían definiendo esto. En segundo lugar,
yo no sé si pudiéramos usar un verbo que sea más imperativo, porque evaluar no significa un compromiso mayor. Y de las muchas peticiones que recibimos, la incorporación de las prestaciones de salud al GES, yo creo que era la que, La central. digamos, todas las organizaciones, todos los profesionales que vinieron a entregarnos su opinión sobre este proyecto, señalan que esto es fundamental, es vital. O sea, sin esto digamos, las personas afectadas, sus familias, no van a ver ningún cambio. Entonces, son mis dos, o sea, una es una pregunta y lo segundo una solicitud. Cambiemos la expresión evaluará por algo que sea más comprometido, más imperativo respecto de cómo se va a proceder. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. La propuesta sería de cambiar el verbo evaluará por dispondrá. Senador Chaguán, después del Ejecutivo. Jaime. Señora, ¿Es por la otra? Es que... pero... Sí. Senadora Núñez. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, efectivamente están subsumidas, pero leí la que habíamos presentado nosotros. Pero yo esto lo quiero defender y lo quiero pelear porque al final, como decía el senador García, si nosotros no contemplamos esto dentro de las garantías explícitas en salud, difícilmente van a poder avanzar en su tratamiento, eso a modo y a grandes rasgos, y por lo tanto lo que habíamos acordado al menos era poder implementar una evaluación para establecer si el trastorno del espectro autista se incluía o no y se implementaba evidentemente en la Ley de Garantías Explícitas en Salud. Entonces, si... y me allano también, aumento, ¿cierto?, la indicación a que si no es evaluación pongamos obviamente otro verbo rector que logre a lo mejor algo más concreto incluso, pero si en esta ley, que es una ley integral de autismo, no por recursos u otras decisiones, y ahí ya le tocará al Ejecutivo hablar, no dejamos establecida, no agregamos, porque a lo mejor también no es la instancia, lógico, pero... el poder incorporarlo a las garantías explícitas en salud, entonces al menos que esa evaluación tenga una bajada más concreta, ya sea en plazo, ya sea en el verbo rector, para que obviamente podamos avanzar de manera más explícita. Y eso es lo que quería mencionar, Presidenta, porque esta parte, el que esté garantizado, a mí me parece que es de vital importancia, casi el corazón, digamos, de la ley, entendiendo que no vamos a poder incorporarlo por distintos motivos, pero sí que quede establecido que se evaluará el que se puede hacer, pero con algo más concreto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Jaime. Presidente, por su intermedio. Para tratar de hacerme cargo de lo que se ha planteado, señor García, efectivamente las GES se dictan cada 3 años. En ausencia de un nuevo decreto se entienden, digamos, renovar las anteriores. El último decreto es del año pasado, justamente el 1 de octubre de 2022, en virtud del cual se hicieron la última adecuación al GES. Ahora, el próximo decreto GES, efectivamente. Ahora, No, por favor. Pero porque no es imperativo, usted dice que pudiera no haber un nuevo decreto. La regla general es que sí lo hay. Ahora, hasta el momento se han dictado decretos cada 3 años. En el evento que no se dictase, se entiende que las que están vigentes se mantienen, ¿ya? Pero hasta el momento siempre se han dictado nuevos decretos, ¿ya? Ahora, con la ocasión del proceso anterior se evaluó justamente la incorporación del trastorno espectro autista. Sin embargo, nos encontramos con una brecha de infra bien grande, ¿ya? Y por eso efectivamente no se pudo... Brecha de infraestructura, perdón, esa ahora. Y por eso efectivamente no se pudo, digamos, no se pudo materializar. Ahora, lo que podemos comprometer justamente, senadores, es la evaluación, porque ese es el proceso de formulación de la garantía explícita de salud que está arreglado en la ley 1966 y aparte el decreto 121 también. Efectivamente, para que un problema o condición de salud pueda ser incorporado en el decreto GES, requiere un proceso de evaluación previo. Y lo que estamos comprometiendo justamente es que con ocasión del próximo decreto, de todas maneras, esto sí se va a evaluar.
la evaluación tiene que estar de todas maneras antes del decreto. Entonces, en esto hay un consejo consultivo permanente y hay un departamento que es permanente también el Ministerio de Salud que va a velar porque efectivamente la evaluación se haga antes. Y por cierto, también relacionado con lo que planteaba la presidenta en su intervención anterior, esto se relaciona con el artículo 5º también, donde de alguna manera vamos estableciendo una implementación progresiva incremental también de la red para que esté preparada para poder asumir esto. Nosotros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, efectivamente, que salga una buena evaluación. Para eso ya tenemos una primera evaluación y tenemos este compromiso, ¿ya? No podemos comprometer más que esto, porque si no estaríamos infringiendo el régimen de garantías especiales de salud y en particular la ley GES. Muchas gracias, senadora Pascual. Senador García. Sí, no, yo entiendo perfectamente lo que explica Jaime como asesor del Ministerio de Salud por su intermedio, presidenta. Y estoy de acuerdo. Si lo único que a mí me parecería importante que pudiera quedar claro en este artículo transitorio es que el próximo procedimiento de evaluación calza con el cambio en la red de al menos las 29 salas que se comprometieron en los 24 meses. Si no calza, es lo que entramos en problemas. Y eso es lo que tiene que quedar aquí claro, porque como si esto entra en vigencia, exactamente, si esto entra en vigencia al tiro, pero sin embargo tiene un artículo específico que plantea 24 meses diferido para las 29 salas que te podrían dar de verdad el cambio real en la evaluación del procedimiento para que entre GES, para que no se nos quede y no que quedemos en vez de octubre del 2025, quedemos ya para 2028. Ese es un poquito lo que... Claro, si nosotros aprobamos la ley ahora, la sacamos ahora, los plazos... Si eso nos lo garantiza Jaime, yo lo doy firmado, o sea, pero sí. Los si no, seguimos peleando, Jaime. No, marzo, si sale antes de junio. Antes de octubre del 2023. Hay un cambio cualitativo. Mira, que permite que ingrese. Yo creo que si uno lo mira, le doy la palabra de inmediato al senador García, pero en la línea de tiempo, si nosotros colocamos el deadline del 2025, octubre del 2025, esto significa que esta ley debiera estar despachada al Congreso y su artículo octubre del año 2023. Es decir, estamos en los plazos para que esto ocurra. Pero estamos en los plazos si es que sacamos la ley y el gobierno implementa las salas, las primeras ahora este año. Senador García. Presidenta, quería proponer que incorporáramos al protocolo el seguimiento de esta norma transitoria. Perfecto. Porque yo entiendo que no es solo un tema de voluntad. El asesor del Ministerio de Salud hablaba de problemas de infraestructura, sin duda, pero yo creo que el tema recurso humano debe ser quizás el principal obstáculo. Neurólogos, si uno lo ve, cuando las personas necesitan ir a un neurólogo, más aún si se trata de un neurólogo infantil, bueno, las esperas son enormes porque precisamente hay escasez de esos profesionales y requiere también un compromiso del Ministerio de Salud y de las universidades para poder, digamos, contribuir a su formación. Yo entiendo también psicólogos y otros profesionales, en fin, no es algo que sea así de la noche a la mañana, en eso el Ministerio de Salud, actuando responsablemente, tiene razón. Pero si nosotros pudiéramos acompañarlos en el seguimiento de cómo esto se va avanzando, porque yo creo que para todos nosotros sería de enorme interés que avanzáramos lo más rápido posible en lo que es diagnóstico. El diagnóstico precoz también, todos los especialistas nos dijeron que era fundamental. Entonces, yo creo que hacerle seguimiento a esta norma de cómo se va avanzando ayudaría mucho. No todo puede que no todo sea al mismo tiempo, pero si vamos avanzando de aquí al 2025 creo que también es un avance. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Nosotros aprobamos en el artículo 21 de este proyecto de ley, en el título 5, deber de información. En el mes de marzo de cada año
se dará cuenta en sesión conjunta de las comisiones técnicas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado sobre el estado de avance en la implementación de la presente ley. Hasta ahí termina, porque de lo que sigue no tiene tanta relevancia, digamos. Pero lo que podríamos colocar aquí, así como lo hemos hecho en educación, a propósito de los servicios locales, colocar la especial atención, donde con especial atención a lo referido al artículo 3º, 4º transitorio. Y esa, me parece, y esa responsabilidad le cae al Ministerio de Salud. Claro, si dice en el mes de marzo Porque de cada dice, no, año pero- se dará cuenta. Sí. Lo que pasa es que es de la ley. Y ahí recordemos que esta ley tiene garantías en educación. Por eso, esa es mi pregunta. En salud. Pero o sea, el los hacerle, tres el informar, el deber de informar, el hacerle ese seguimiento, al Ejecutivo. claro, y yo lo dejaría un poco más específico, entendiendo que igual es de todo y que, bueno, el Ejecutivo podría decir, vamos a radicar este seguimiento en tal ministerio, porque es una cuestión interministerial. ¿Pero por qué? Porque al final del día, y nada personal, Jaime, pero alguien tiene que responder, o sea, convengamos en algo, nosotros vamos a estar todo este marzo sí, pero el siguiente a lo mejor en otras cosas, y es el ministerio, a través del profesional que va a estar a cargo, que se tiene que encargar de hacer este seguimiento, de informar y sin perjuicio lo que decía el senador García a propósito del protocolo. Pero yo creo que es re importante que una tarea quede asignada a un responsable, porque esa labor se tiene que cumplir, no se puede abandonar esa labor. Entonces, En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo, porque tiene razón la senadora. sí, porque Núñez si en no ese cualquiera va a punto, no empezar a queda- pasarse la pelota para todos lados. Claro, Indiferente pero- que esté de turno, si Pero esto... que debiera hacer el Ejecutivo a través del Eso. Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, no sé si también Y Desarrollo yo- Social. Sí, pero lo que pasa No, es pero- que la forma en cómo el Ejecutivo se organiza internamente, yo creo que es algo que que nosotros no debiéramos inducir, porque Sí, coincido, a lo pero- mejor en este caso el Ministerio le da la responsabilidad al Ministerio de Salud. Es raro, pero porque tiene que dar cuenta de lo que está Pero es que haciendo los temas que educación, estamos hablando, salud, de la sala, desarrollo social. de Claro, la ley de y garantía... al momento de decir con especial énfasis en lo que dice relación al artículo transitorio, que es la implementación, que es la incorporación en el GES, Ahí sí, yo creo que la ley es- puede mandatar perfectamente porque es salud. es una cuestión obvia, claro. senadora Pascual. Y a propósito es lo mismo, ¿por qué no, entendiendo que está el deber de información general todos los marzos, ¿por qué no en este mismo artículo agregamos el particular del Ministerio de Salud sobre GES nomás? Agreguémoslo en el 21. Como si el Ejecutivo nos ¿Le permite incorporarle una frasecita al final de su inciso, de su indicación, perdón. Sí, Señor hacer secretario. dos observaciones. En cuanto a colocar en ese artículo 21 el Ejecutivo, en general en los proyectos de ley no se habla del Ejecutivo, se habla de un ente concreto, el Ministerio de Educación, el Ministerio... nosotros utilizamos acá la jerga Ejecutivo cuando nos referimos, pero no en los proyectos de ley. Los proyectos de ley se establece nominativamente qué órgano del Ejecutivo. Y lo segundo, respecto a lo que dice la senadora Pascual, yo creo que sería bastante pertinente que en el mismo artículo 3º transitorio estableciéramos el seguimiento, porque establecer en una disposición general de aplicación permanente una norma de seguimiento para una cuestión que va a ser transitoria, creo que no sería lo más adecuado. Sería mejor colocarlo acá, el seguimiento en el 3º transitorio, y dejar esta norma ¿Cómo está? como está ahí. Bueno, Doble en vez de eliminar. ya, perfecto. Entonces, Colocaríamos acá la norma de seguimiento, un inciso segundo para el 3º. claro, Sí, que el y en el mismo Ejecutivo- tenor, en el mes de marzo de cada Sí, año, la- el Ministerio de Salud dará cuenta en sesión conjunta de las comisiones técnicas de La misma norma ambas cámaras, replicada acá. sobre el estado de avance del... Sí. De esta disposición, sobre el estado de avance Sobre de lo esta regulado en el disposición. inciso anterior. ¿Les parece? Senador Chaguán. Perfecto. Entonces, se aprobaría la indicación 148, unanimidad sin el senador García. Que en este momento- Pero fue el autor. No le hagamos este no. Yo voy a defender el derecho de propiedad intelectual. Bueno, Fue con el senador primero. García, entonces, con el senador García. Sí, y la indicación también. Sí, está ahí. Todos sí, somos García. dejó su, Dejó su el alma, teléfono. su alma y su espíritu. Después se queja. Entonces,
A ver, desde el punto de vista formal, que hay que considerarlo en el informe, la indicación 149, que está en la página anterior, en la página 118, sin perjuicio del planteamiento que se ha efectuado, yo creo que debería o retirarse o ser declarada inadmisible. En la página anterior, en la página 118 está la indicación. Yo entiendo que es inadmisible, pero podría estar recogida. Entonces, Sí, y además yo quiero que la autoridad de las senadoras que quedan, claro, efectivamente. Entonces, si bien el patrocinio del Ejecutivo se puede entender subsumida entre la del Ejecutivo. Inadmisible. No, pero está bien, pero ya tiene patrocinio el Ejecutivo el tenor. Claro, ese es el problema, que si se entiende que es inadmisible. Bueno, entonces yo quiero pedir que la historia fidedigna del establecimiento de la ley sí, se deje constancia de la autoridad si de la senadora Allende, Carvajal, Núñez y Prost. Sí, ¿Me parece? Dejamos constancia. Que se incorporó el voto Ahora del sí senador vamos a García. tocar la campanilla por unanimidad ya. No, la 140 inadmisible, se deja constancia que las ideas contenidas en esta indicación se recogieron en la indicación 148 aprobada con modificaciones. Así que haría la constancia en el informe. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Dónde está mi Ahora librito que se pasamos llama a la esto? 150. Exactamente, la 150 sería la última Página de las 120. indicaciones, página 120, que también propone incorporar un artículo transitorio nuevo, que correspondería a la comisión revisar de manera específica con esta que tenían pendiente su discusión. El texto que se propone es el siguiente. Lo dispuesto en referencia a los cuidados de las personas en el espectro autista y el concepto de personas cuidadoras de las personas en el espectro autista, artículo 2, entrará en vigencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 del presente título y será derogado en cuanto entre en vigor una ley general que regule materias de cuidado, cualquiera sea su denominación. La verdad, esto es muy raro. Nosotros proponemos rechazar la indicación del Ejecutivo. Cuando presente la ley haremos la discusión, pero Si bien es cierto... no es menos cierto. Por su intermedio, presidenta, senadora... No, eso es como un oxímoron, no, pero vamos... si bien es cierto, usted una indicación que fue propuesta por el Ministerio de Desarrollo Social, tengo entendido de que no habría ningún problema, de acuerdo a lo que se me ha señalado, que efectivamente que esta indicación, digamos, sea rechazada, si usted así lo tiene bien, digamos, senadora y demás parlamentarios. Senadora Pascual. Sí, no, yo creo que es absolutamente pertinente rechazarla porque creo que además dentro de la limpieza legislativa y la transparencia es obvio que una definición que está consagrada en una ley viene a posterior otra ley que modifica esa definición, se tendrán que hacer las adecuaciones. Entonces este es un transitorio totalmente innecesario. Sí. Yo coincido con la apreciación, es completamente innecesario y habrá que esperar la nueva norma para poder discutir los tiempos de vigencia. Así es. Si les parece, por unanimidad le rechazamos la indicación al Ejecutivo. Perfecto. Presidenta, a continuación, de acuerdo a Volvemos al... de la página 35. De acuerdo... Muchas gracias, senador Sangüesa. De acuerdo a esta minuta que ha elaborado la Secretaría, habría que ver Las enmiendas formales. Exactamente, que es primero al título a la denominación del título segundo. Estaría en la página 35 del comparado. Si está en la página 35, en la denominación del título segundo, se había colocado inicialmente como tal los deberes del Estado. Entiendo, simplemente requiere la ratificación de la Comisión que esa será la denominación del título. Perdón, En la página 35, indicación 43, perdón. En la columna, sí, la segunda columna, desde la izquierda a la derecha, o la derecha a la izquierda a la tercera. Los deberes del Estado. Los deberes del Estado. Estas son bien formales. ¿Les parece? ¿Lo aprobamos? ¿Deberes del Estado? ¿Queda aprobado? Aprobado. Entonces queda aprobada la indicación 43. En la página 61,
la indicación número 70, también el título, de la denominación del título tercero, digamos, anticipadamente o como una situación previa, se había señalado que el título se iba a denominar de la atención en salud a las personas con trastorno del espectro autista. Sí, eso es el acuerdo general que hemos tomado. ¿Se les parece? Aprobado. Y luego en la página 74, la indicación número 79, que se refiere al título del acceso. Al título cuarto. Claro, que era originalmente el título tercero, sí, originalmente el título tercero, que nosotros ya se refiere a lo que está como el título cuarto, que es... ¿No quedó así? Porque... tercero claro, fue educación. Claro, lo que pasa es que el título referido al acceso a la información y a la inclusión social educativa de las personas espectro autistas no quedó considerado como título. Entonces habría que ratificar aquello que no considera ese título y lo referente al tema educacional. La propuesta del Ejecutivo es suprimirlo. Exactamente. Es suprimir este título porque no está considerado eso más específica, sino que está todo considerado en el cuarto, que es se denominó derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno del espectro autista en el ámbito educacional. ¿Parece? Yéndose ahora no al texto comparado, sino que a lo que fue la propuesta de texto que nosotros efectuamos como Secretaría, ustedes podrán ver ahí en la cuarta página, me parece que es el título quinto. No, porque todos lo tenemos ahora. Bueno, claro, el título quinto, que se agregan ahí varios artículos, serían 4 artículos que se agregarían, 21, 22, 23 y 24. Habría que colocar un título, que no está como tal, de las disposiciones finales, que estaba en otra parte del proyecto, pero que después se proponía como eliminarlo, porque dejaba de existir el artículo de ese título. Pero ahora nosotros, con la adecuación normativa, hemos tenido necesario que considerar un título porque hay varios artículos. Que diga disposiciones finales. Exactamente, que diga disposiciones finales. ¿Se les parece? Como ustedes pueden ver también, hay varios artículos que falta el epígrafe. Generalmente la estructura de este proyecto de ley, una estructura que se viene siguiendo hace mucho tiempo en la dictación del proyecto de ley, es colocar un epígrafe al inicio de cada artículo de acuerdo a la materia regulada. Ahí ustedes pueden ver que hay varios que no tienen ese epígrafe. No sé si lo vamos a incorporar con un epígrafe, se va a dejar tal cual está así, o nosotros como Secretaría establezcamos aquello. Por ejemplo, les doy ejemplo. En el 19, por ejemplo, en las mismas disposiciones finales, en el artículo 21, que establecimos ya la obligación de información, colocar artículo 21, deber de información. Después en el artículo 22, derecho de las personas con trastorno del espectro autista en los procedimientos judiciales. Lo que está sugerido. A mí me parece que es más claro. Artículo 23, capacitación. ¿Les parece que le entreguemos a la facultad, a la Secretaría, para la definición del epígrafe acorde al texto, que facilita el proceso? A todo el paso del secretario en la Comisión de Educación, entonces, para hacer más didáctico el texto. ¿Parece? Ya, sí, y lo otro, Presidenta, que sí, estaba propuesto. En el texto, ustedes también pueden verlo, nosotros percibimos que el artículo 23, que se refiere a la capacitación, reitera materias que ya están en 2 artículos. En la letra H del artículo 7, página, no está numerada, perdón, pero es la página, de las últimas páginas, senador Chaguán. Claro, en el título quinto, disposiciones finales. El artículo 23 reitera materias que ya están reguladas en el literal H del artículo 7 y en el artículo 18. El artículo 7 se refiere al abordaje integral del trastorno del espectro autista y ahí en su literal H se dispone que fomentar dentro de estamos hablando de los deberes del Estado, fomentar
la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo de protocolos de actuación de las funcionarias y funcionarios públicos, en especial de quienes se desempeñan en las áreas de salud, educación, justicia, trabajo, fuerzas de orden y seguridad pública, y que brindan atención al público en materias relativas al trastorno del espectro autista con perspectiva de género y derechos humanos. El artículo 23, en su inciso primero, establece que para los efectos de esta ley, los funcionarios de establecimientos educacionales públicos y privados, docentes y asistentes de la educación, accederán a capacitaciones que permitan adquirir herramientas para detectar, derivar y apoyar a personas con trastorno del espectro autista, etcétera, etcétera. Y luego, en el inciso segundo, dice, asimismo se promoverá que los funcionarios públicos, especialmente aquellos que se desempeñen en las áreas de salud, educación, fuerzas, etcétera, etcétera, que era el contenido del 7H. Y en lo referente al 18, que es la otra norma, de alguna forma, en formación y acompañamiento, nos parece a nosotros que queda mejor regulado todo lo referido a este tema que en la forma que está planteándose en esta indicación 23. No sé si la comisión está por duplicar el contenido normativo en dos preceptos o dejarlo en los respectivos contenidos normativos que estaban con anticipación. Senador Chaguán. Presidente, me parece perfecta la sugerencia que hace la Secretaría de la Comisión, así que, por lo menos, por mi parte, no hay que duplicar normas, concentrarlas en una sola le da más fuerza al mensaje y al tenor del articulado. Muchas gracias. ¿Al Ejecutivo? ¿De acuerdo? ¿Le parece? Entonces, el artículo 23 lo eliminaríamos del texto de las disposiciones finales. Y haciendo luego la sí, adecuación. La Así se acuerda. Presidenta, bueno, después ustedes pueden ver que están todas aquellas propuestas que nosotros entendemos que... Después viene todas las subsumidas en artículos ya aprobados. ¿Les parece, senadora Pascual? Sí, no solo una consulta. El artículo 23 que se elimina habla de las fuerzas de orden y seguridad pública, que luego en el 18 no está, por si acaso. Solamente tener esa... Está en el séptimo letra H, que es la norma que yo leí antes. Ah, ok, ya. Que están en los deberes del Estado. Ya, perfecto. Ya. ¿Les parece? Luego vienen todos los números 35, 36, 48, sí. 49, 50, que están todas subsumidas en artículos ya aprobados. Los podríamos dar por aprobadas con las modificaciones. Se dan por aprobadas con este quórum, el que está hoy día en la comisión. Sí. Incluyendo al senador Castro. ¿Sigue? Sí, está. ¿Y el senador Espinosa también está por...? ¿No? ¿Lo perdimos? Sí, aquí estamos. Ahí está el senador Castro. Eso ya. Entonces, aprobadas con las modificaciones, ¿sí les parece? Luego están un conjunto de indicaciones que tendríamos que retirar o rechazar, que no quedan recogidas en el articulado ya aprobado, son 14. Sí. Está la indicación número 44, 46, 47. La 44, por ejemplo, era del senador Gaona por el tema del título. Sí, pero ahí él proponía rechazar y, o sea, no, perdón, sustituir el título suprimirlo, sí. Pero porque él estaba en la idea del trastorno que fue acogido. Entonces, yo no sé, ¿y él la presentó solo? Sí, no la puede retirar nadie. No la puede retirar. ¿La rechazamos? Pero ¿esto no quedó hecho? Sí, pues, pero es que en términos formales tenemos que rechazar, no la podemos retirar porque la presentó solo. Entonces tenemos que rechazarla. Rechazada porque ya está incorporada. La número 46. ¿Y por qué no se considera subsumida entonces? Ah, no puede, no tiene iniciativa para eso. Ya, es por razones de admisibilidad. Perdón. Claro, y de la misma forma la indicación 46, 47 y 48, que ya también la discusión está zanjada respecto de espectro y trastorno. Sí. Pero esas también son del senador Solo. Sí, ambas. Que se pretende modificar no está en el texto final, por eso yo puse retirar o rechazar, a diferencia de otras que quedan subsumidas. Sí. No me explica, Carol,
que se propone por la Secretaría rechazar o retirar porque lo que plantea modificar el senador Gaona ya no quedó considerado en el texto del proyecto. Porque como las indicaciones se refieren al texto aprobado en general, ese texto ya no fue reemplazado por otra indicación. Sí. ¿Perdón? Incompatible. Sí, pero como la incompatibilidad no existe, hay que rechazar. Hay que aprobar, rechazar, inadmisible Sí, o ya. retirar. Rechazada, ¿les parece? Ya. Luego está la indicación 51. Esta es una indicación de la senadora Allende, la senadora Carvajal y quien habla. Esta no ha sido tratada, esta indicación de acuerdo a nuestra página 38 del comparado. Tiene que ver con el derecho a aceptar o rechazar un tratamiento propuesto. Yo no sé si estoy por retirar mi firma, pero no sé si alguna de las autoras. Sí, página. Sí. Hacer presente. Página 38. Sí, hacer presente, si me permite, Presidenta, hacer presente de que la indicación 51 está referida a la letra C que está en la página, que comienza en la página 37. Que se refería a que resguarda la autonomía individual las personas del espectro autista en el marco de su autonomía, que estaba en el tema de los principios. Y la indicación, y como eso cambió, esa es la razón por la cual la Secretaría propone o rechazarla o retirarla. Es por un tema de que hay otro concepto normativo como consecuencia de las indicaciones que se han ido presentando. Más que el tema de los conceptos propiamente tal que se proponen. ¿La retiramos? ¿La retiramos? Ya, retirada. Retirada. Esperando que los términos planteados están contemplados. Sí, claro. Sí, se definirá. Está en los nuevos términos, pero está sí, el concepto. Sí, sí. Gracias. Luego la indicación 59. Eso está en la página 43. 59, 59A y 59B. Que es ciudadana, entonces la presentamos varios. Esa está subsumida. Sí, está subsumida. Sí, la parte de, si me siguen la lectura, página 43, columna tercera, incorporando en la oferta programática asistente a las organizaciones, fundaciones o instituciones expertas en autismo, eso no está. Claro, pero el resto sí está subsumido. La ubicación. Sí. A ver, espérese un poco, Presidenta. ¿La retiramos? Sí, es que está subsumida, o sea, la dejamos en esa. Pero hay una parte de esas indicaciones que no fue incorporado, pero el resto sí está y se puede entender subsumida. A ver, lo que pasa, Presidente, es que esta indicación está referida a lo que se llamaba el diagnóstico temprano. Sí, no, exactamente, senadora, pero si usted sigue la lógica de la indicación para entender a dónde iba referida, tiene que retroceder a la página 41. La página 41, porque son indicaciones presentadas al texto aprobado en general. Y ahí se hablaba del diagnóstico temprano. Y eso quedó, como dentro de los principios, como detección temprana. Sí, y ahí se establece que todos los actores que formen parte de la red de protección y tratamiento de estas personas deberán adoptar todas las medidas necesarias para diagnosticar durante los primeros años de vida si una persona tiene o no trastorno del espectro autista. En consecuencia, ya la indicación, la forma
queda como desajustada, por decirlo de alguna forma, debería en concepto de la Secretaría o retirarse o rechazarse, porque a lo que se formuló ya dejó de existir como en esa fórmula normativa en el proyecto de ley. ¿Les parece que la retiramos? Retirada. Entonces tendríamos que... Están indicando que ya sí, hagamos la aclaración. Siempre con esa... Sí, yo con creo, esa prevención. En el informe que hará Presidenta al principio, dentro de las constancias, precisamente aquello de que durante o con ocasión del estudio de las diferentes indicaciones se tomó en consideración de base el texto del Ejecutivo y en lo que se refiere a indicaciones parlamentarias, ellas fueron siendo incorporadas a sus contenidos y en consecuencia se hará su mención expresa en cada una de ellas en qué forma fueron considerados esos contenidos. Después tenemos otra indicación que es la 61A y B, que está en la página 45 del comparado, que también en nuestra opinión, aquí uno la puede dar por subsumida, en tanto en el proyecto de ley se consideró el ciclo vital en los deberes generales, la letra E de los principios. Yo retiré la sesión pasada, la 61 por lo mismo. Sí, entonces, recordar, Presidenta... Si ¿les parece que la retiremos? Sí. Sí, ya. Sí, Okay. y recordar, Presidenta, si quiere, doy lectura, que fue lo que se acordó la última vez. Hacemos, no. La autonomía progresiva, que quedó Sí, con una nueva redacción. el 63. Sí. Todo esto quedó con una nueva redacción, ya considerando todos estos contenidos. La indicación 63 del... Y por tanto, se está hablando de las personas de espectro autista, más allá de ese articulado en particular que hablaba de la autonomía progresiva, que se refería solamente a los niños, niñas y adolescentes. Sí. Para explicarlo, Sí, por tal eso como ocurrió en la sí, la por sesión eso la anterior. senadora Pero en la letra quedó... Pascual lo retiró también. En la letra quedó niña, adolescente. Sí, no, sí, claro. Porque como al final se hace la referencia O sea, a los artículos sí, de la ley sí. que... Sí, Es por eso. está perfecto. Sí. Pero lo que quiero señalar con esto, para la explicación de las personas que nos están siguiendo, es que en el concepto de de la ley, efectivamente estamos hablando de las personas con espectro autista. No es que... Y en este articulado en particular, respecto de este principio, se está hablando de autonomía progresiva, se está hablando de niños, niñas y adolescentes. Sí, eso se Sí, especificó precisamente en el artículo 3º, en el encabezamiento. Pero no se me enoje, no explico más. Vamos al número 63. Presidenta, disculpe, Sí. pero el cambio de redacción al que se refiere el secretario tiene que ver precisamente con una autonomía progresiva en el marco, digamos, de las mayores facultades que puede tener cada una de las personas, digamos, entendiendo también que el grado de, exactamente el que hay grado grados de discapacidad diferentes se que no incorporó. pueden. Exacto. Eso Sí. también se incorporó. Yo lo digo porque fue una discusión Para que quede en tan- acta, fue una sí. sí, pero fue una discusión tan reciente, la tuvimos hace 2 días. La indicación 63 del senador Gaona, que está en la página 32, también está resuelta porque tiene que ver con el tema de espectro y trastorno. Entonces, como sí, no está... Presidenta, sí, claro, pero lo que sí, no es que quiera... Lo que pasa es que él lo refería a un principio que dejó de estar dentro de los principios, que es el de Por eso lo vamos a transparencia. rechazar. ¿Sí? Ya. Pasamos a la página, a la indicación 68. Sí, que eso está en la página 49. 49 del comparado. La A y la B. Y que también está referido al antiguo artículo 6. Es una indicación del senador Castro. O más amplia, porque hay 68A, B, debe ser ciudadana. Debe ser de todos nosotros. Claro, que hoy día eso quedó como artículo 7º, abordaje integral del trastorno del espectro autista. ¿Estamos? Claro. ¿Puede dar lectura a la indicación? Sí, la indicación 68A y 68B plantean incorporar un inciso nuevo. Lo estipulado en el inciso, eso está referido a nuevos incisos de este artículo que hoy día es el 7º. Lo estipulado en el inciso anterior deberá estar expuesto en establecimientos de salud, educacionales, bancarios y todos aquellos que sean de amplia concurrencia. Claro, tiene que ver con habilitar en todos los lugares públicos información sobre la atención preferente. ¿Es la información? Sí.
Yo la aprobaría, Presidenta, dándole la facultad a la Secretaría que lo adecuara al inciso o al artículo que corresponde, porque si no dejamos la idea matriz fuera de la indicación. Claro, porque yo quiero hacer mención que esto estaba referido al antiguo artículo 6º. Entonces, la propuesta de esta propuesta ciudadana es habilitar en los lugares públicos información sobre la atención preferente. Esto es lo más parecido al ejercicio de los derechos. Si la gente no los conoce, no los ejerce. Este es el sentido de la propuesta, Presidenta. Muy bien, esta es la propuesta del senador Castro González y de la senadora Allende, Chaguán, Gaona, García, de las señoras Pascual, Proboste, Quintana y Sangüesa. Ya estamos todos. ¿Les parece que lo aprobemos solicitándole a la Secretaría que adecúe su ubicación en el texto? ¿Sí? ¿Les parece? Unánime, aprobado. Senadora Pascual. Pasamos por unas indicaciones, la 63A y B de literales nuevos. Esto cambió efectivamente, pero solo quiero dejar hecho el punto. Todavía no lo hemos visto. No, la 63, pues No, estamos en la 68. No, pero es que tenemos otro bloque después de... No he dicho nada, me aguanto. ¿Ya? Entonces, la 68 A y B aprobadas. Y la Secretaría adecua su ubicación en el texto. Entonces, ahora pasaríamos a la indicación 81, que está en la página 74 del texto comparado. 81. ¿Es igual? Presidenta, ¿podemos ver un poquito atrás? Respecto de las indicaciones 68, 68A y 68B. Lo que pasa es que hay dos textos. Uno del senador Castro, que disponía página 49, lo prescrito en el inciso anterior deberá estar publicado en lugares visibles para el público en todos los establecimientos de salud, educacionales, bancos, establecimientos de atención de clientes, servicios básicos de telefonía, gas, agua potable, electricidad y en establecimientos de comercio, de venta de artículos del hogar, vestimenta y de alimentación. Pero luego las indicaciones 68A y 68B disponían que lo estipulado en el inciso anterior deberá estar expuesto en establecimientos de salud, educacionales, bancarios y todos aquellos que sean de amplia concurrencia. Yo encuentro que empezar a denominar como técnica legislativa... Sí, mejor el segundo de amplia concurrencia. Puede ser que se queden algunos afuera y otros no, entonces A eso mejor... estaba referida la aprobación, señor secretario. Tocamos campanilla. Vamos a ver dónde lo colocamos. ¿Ya? Senadora Allende. Como yo llegué más tarde, disculpo que estaba interviniendo en la sesión abajo que teníamos en este momento. Y por ejemplo, la 69 la pasamos, ¿qué? Porque usted dice ahora nos vamos a la página 74. Una indicación que de mi autoría, quiero saber si eso se trató, se vio. No, la indicación 69, senadora, está dentro de un grupo que me parece, usted no sé si tiene este documento, nosotros hicimos una propuesta de la Secretaría, que debería quedar subsumida en el artículo 14, inciso segundo. El artículo 14, inciso segundo, se dio por subsumida. dispone que el personal de salud deberá informar a la persona con trastorno del espectro autista y según corresponda a su cuidado. Y la creación de la posibilidad de acepta discapacidad, eso es. Ya. Ya. Y lo mismo la 58, la detección temprana también. También se quedó subsumida en el artículo 11 y quinto transitorio. Como llegué más tarde, no está bien, está bien. Muy clara, gracias. No, está bien. Ya. Entonces, ahora pasamos a la indicación... ¿Estamos? Lo que pasa es que seguimos teniendo dudas respecto a las indicaciones del tema de la publicación, porque las indicaciones están referidas a la misma cuestión que hemos planteado, al texto aprobado en general, no a la indicación. Pero por eso busquemos la adecuación, porque estaba referido al antiguo sexto. Al antiguo sexto del proyecto de ley, no de la indicación. Claro. Que hablaba de las personas en el espectro autista debidamente diagnosticadas y sus respectivos cuidados gozarán al derecho de atención preferente en los términos. Nosotros solo reemplazamos por el abordaje integral del trastorno del espectro autista. Por eso no de la atención preferente. De alguna manera vamos a colocar esto dentro
porque acuérdense que estos son los deberes del Estado, están dentro del título de los deberes del Estado, y estamos estableciendo acá una obligación no para entidades del Estado, sino que estamos estableciendo una obligación, por ejemplo, para instituciones bancarias, para establecimientos educacionales, que ahí está establecimientos públicos y establecimientos privados. Por eso busquemos otra ubicación y tal vez puede ser incluso en las disposiciones finales para que sea mucho más amplio, como tiene que ser más amplio en los lugares de mayor concurrencia. No. Claro, no, si la idea, entiendo yo que la idea de la comisión sería incorporar, por ejemplo, una norma de esta naturaleza en las disposiciones finales para establecer una suerte de medidas de publicidad, por ejemplo, una cosa así, medidas de publicidad dentro de disposiciones finales e incorporar esta obligación de poner el avisaje que se refiere a la indicación. Difusión de derechos, o en difusión de derechos, una cosa así. Publicidad es como... Sí. Sí. Eso, estamos cambiando. Siempre hemos sido así. Ya, entonces, el acuerdo de la comisión es considerar el contenido de esta norma 68-68B en las disposiciones finales, sería un artículo nuevo y sería bajo el epígrafe difusión de derechos. Quizá evaluar la posibilidad que esto se pueda incorporar dentro de lo que dice relación con el trato digno, donde hay normas de atención de público también, y quizás, digamos, pueda ser pertinente también incorporarla ahí. Sí, la senadora Pascual lo había sugerido, pero sin el micrófono. Sí, también es una alternativa, pero le concedemos esa facultad a la Secretaría. Claro, ¿ustedes pensaban dentro de lo que es el trato digno? Puede ser. Y luego como difusión de derechos, creo que quedaría mejor. Pero, perfecto. Sí. Pero se incorpora, contenido normativo se incorpora. Sí. A definir en qué parte. ¿Dónde? A ver, leamos el trato digno. Sí, lo leo inmediatamente, Presidenta. El trato digno, principio, la aplicación de esta ley en lo que se refiere a las personas con trastorno del espectro autista deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios. A. Trato digno. Deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, adoptándose un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se les brinden, así como las medidas necesarias para respetar y proteger su vida privada y su honra. En consonancia con lo anterior, quienes brinden atención al público deberán permitir que estas personas puedan estar acompañadas por un familiar o cuidador, a quienes se les deberá otorgar un trato digno y respetuoso. La indicación planteaba de que lo estipulado en el inciso anterior deberá estar expuesto en establecimientos de salud, educacionales, bancarios y todos aquellos que sean de amplia concurrencia. Disculpe, presidente, que la diferencia es que el trato digno tiene que ver con, obviamente, con la interacción, y lo otro es la difusión del derecho, digamos. Yo creo que eso es... Sí, queda mejor como lo planteó el senador Sangüesa en una disposición final. Sí, una disposición final, difusión del derecho. ¿Si les parece? Ya. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos al 81. A la indicación número 81, que está en la... Página 74. Página 74. ¿Aló? Sí. Esta indicación 81, página 74, que se me hace muy comparado. Es del senador Gaona, para reemplazar en... Claro, lo que pasa es que acá esto sería retirar o rechazar, más bien dicho rechazar, porque dejó de existir este título. ¿Les parece? Rechazamos por esa razón. Quería rechazar. Luego, en la indicación número 138, 138, sí, en la página 108 del comparado. 108 texto comparado, el senador Castro González propone reemplazar una norma que disponía que toda persona en el espectro autista con discapacidad que por causa de una acción o omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos consagrados en la ley, podrá ejercer la acción prevista en el artículo 57 de dicha ley en la forma y condiciones dispuestas en ella. El senador Castro proponía reemplazar el inicio de este artículo por la siguiente: las personas que presenten una condición del trastorno del espectro autista que se encuentren en situación de discapacidad podrán hacer lo que ahí se mencionaba. Esta norma exactamente. Sí.
Lo que ocurre es que lo que es la condición de discapacidad al final no quedó recogido dentro de una condición del trastorno del espectro autista. Esto no fue considerado la... A ver, pues... legitimación activa. Artículo 5. Sin perjuicio de las normas administrativas y penales, toda persona con trastorno del espectro autista directamente afectada por una acción o omisión que importe discriminación arbitraria, su representante legal o quien tenga de hecho su cuidado personal o educación del afectado podrá interponer la acción prevista. También podría interponerse esta acción perdón, por cualquier persona, tales como un familiar, cuidador o cuidadora, etc. Claro, sí. tú tienes una... Es que el cambio que proponía el senador es incluir la expresión condición del trastorno del espectro autista y además agregar situación de discapacidad, que son términos que no se usan en la ley. Ese es el cambio que propone. Claro, y el tema de condición ya lo zanjamos por el tema de trastorno. Sí. No es por el tema de directamente, Presidenta, modificar. Claro. Pero los cambios que él propone no quedan finalmente en el texto. Exactamente. Y senador Castro, lo invitamos a retirarla, ¿le parece? Sí, Presidenta, no hay problema. Ya, en ese retirada. contexto. Retirada la indicación 138. Perfecto. Luego está la indicación 139A y 139B. Que están en la página 109 del comparado. Sí, es lo mismo. Debería también retirarse por los senadores que la planteaban. En el caso de la 139A y B son varios senadores los que están acá y varios de ellos que la están promoviendo, así que se podría retirar. Sí, retirada. Retira ambas. Luego está la indicación 142. Dígame. Y la del senador Gaona, la 139. La 139 está subsumida en el artículo 4. Sí. La, como decía hace un momento, 142 en la página 113, 142, 142A y 142B. Se refieren al artículo 17, que fue suprimido. Fue una indicación del Ejecutivo que suprimió este artículo y en consecuencia estas indicaciones deberían retirarse. Podrían retirarse el senador Castro González, la 142, la 142A, algunos de los autores que están ahí, y la 142B. Que somos todos. Lo mismo. Si les parece, la retiramos ¿El por senador ese... Castro también retira la 142? ¿Él está solo en esa? Sí. Senador Castro. Sí, Presidenta. Estamos retirando todas estas indicaciones, 142, 142A y B, pero la 142 es solo de su autoría, solo usted la puede retirar. Sí, ya, sí, Presidenta, retirada. y le pido a mi asesora también, Teresita Fabria, para que le permitan intervenir las indicaciones bien. ¿Está la Teresita? Pero está retirada, está. Ya. ¿No está Teresita? No le Se echan retiró nada. la Teresita. No están echando nada. Ya, está retirada. Luego, en la misma página 114 están lo mismo, las 143A y 143B, para suprimir la expresión con discapacidad. Es que ya no es, ese artículo no está, por las mismas Exactamente, razones debería retirarse. la retiramos. Y la del senador Gaona, que está solo, tendría que rechazarse. ¿Cuál? La 143. La 143 está subsumida en el artículo 4. Claro, que lo que pasa es que en algunos casos la hemos podido subsumir como concepto y en otros casos pero no. ¿Existe la 143 del senador Gaona? Claro, lo que pasa es que está referida al 17, pero fundamentalmente era por el tema del concepto. Ya, ok. En cambio, la de usted cambiaba parte del articulado. Con discapacidad. Ok. Y con eso estaríamos, Presidenta. No, pues nos queda, tengo que ¿La hacer el rito de la inadmisibilidad? Perfecto. Sí. La mesa ha declarado inadmisible las siguientes indicaciones. Número 40, 40A, 40B, 49A
y B, 52, 53, 57, 63, 90, 91, 107, 109, 117, 118, 119, A y B, 123, 124, 125 y 126. ¿Alguien tiene No, algún...? no, presidente, no, que obvio decir 63A y 63B, simplemente para los Perdón, registros. 63A y 63B. No sé si hay algún comentario. Perfecto. Hay otro conjunto de indicaciones, 4, que han recogido en el articulado ya aprobado. Señor secretario. Sí, la indicación, página 97, la indicación 122 del senador Gaona, que se refiere al tema de la formación y acompañamiento. Eso es una norma... Pero podríamos, tal como lo hicimos en el subsumida, a pesar que sean inadmisibles, pero que de alguna forma se recoja también en el texto que fueron... Se reconozca la autoría de la idea. Exactamente, en el texto... Claro, como le hicimos la otra indicación. Ya exactamente, sí. con el informe del GIES. Habíamos dicho que era inadmisible. El juicio de eso se incorporaba. Así es. Entonces, era inadmisible la indicación 122 sin perjuicio como Bien. de la precisión efectuada. Luego, la página 99, las indicaciones, la 125.6 y la 125. Es que es la misma fórmula, porque también son inadmisibles, pero quedaron subsumidas en el artículo 18, en el inciso segundo. Inadmisible. Pero todas, como están subsumidas, siempre se va a colocar la misma lógica del artículo 5 del GES para los números 122, 125, C y D, 128 y 132. Bien. Con esta definición ya podemos dar por despachado el proyecto de estas comisiones unidas. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo de la Secretaría, de las organizaciones. Tengo que dar lectura al protocolo. Senador García, ¿si puede dar usted lectura al protocolo? Protocolo de acuerdo, licencias médicas para cuidadores y cuidadoras de personas con el espectro autista hospitalizados. Valparaíso, 5 de enero de 2023. Las senadoras y senadores que suscriben este acuerdo, quienes conforman las Comisiones Unidas de Educación, Salud y Mujer y la Equidad de Género, que hoy se encuentran tramitando el proyecto que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo, boletín número 14.310-35, en conjunto con el Ejecutivo, acuerdan el establecimiento de una mesa de trabajo a instalarse durante el mes de enero del año 2023 para promover el envío de un proyecto de ley que entregue una redacción para el establecimiento de una licencia médica o el instrumento legal pertinente para familiares, personas significativas o cuidadores y cuidadoras que acompañen en la hospitalización a las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista. Esta mesa de trabajo deberá entregar una propuesta durante el primer semestre del año 2023, la que será asumida por el Ejecutivo para su ingreso a tramitación parlamentaria. Finalmente, esta mesa de trabajo seguirá y evaluará el cumplimiento de los deberes asumidos por el Estado en el artículo 5 transitorio de la Ley de Autismo, procurando que la implementación de sus disposiciones se encuentren ejecutadas al momento de la evaluación de la incorporación del trastorno del espectro autista a las garantías explícitas de salud expresadas en el artículo 3 transitorio del mismo cuerpo legal. Muchísimas gracias. Le pedimos ¿La firmamos entonces? El representante del Ejecutivo. El ministro, como le llamo yo. No, como anexo de informe, presidente. Como anexo de informe. No, tiene que primero la sala. ¿Tienes que firmar? Sí, pero... solamente tiene que generar la sala. Siempre. Hay que la sala, va en Hacienda, y ahí termina si viene Educación y Hacienda no. Eso tiene que para que solamente vaya Hacienda. Sí. Ponme el acuerdo porque este proyecto tiene que ir a Hacienda ahora, o sea, tiene que ir a la sala primero
tenemos que aprobarlo en general en la sala, que debiera ser de fácil despacho, si nos ayudan en los comités, Paulina, Claudia, Loreto, si en los comités hacemos toda fuerza para que se pueda aprobar en fácil despacho en general, sin el debate, va a la Comisión de Hacienda y luego tiene que volver a la sala y ahí hacemos todo el debate y todas las... Lo despachamos esta semana para que lo pudiéramos ver ojalá martes o miércoles. No, por eso, martes daríamos cuenta. Miércoles lo podrían ver si es que tienen que ir en el comité, que lo lamentable el proyecto el miércoles. Ese puede ser un compromiso también, que todos los jefas de comité claro, que no están acá varias, y los otros que avisemos a nuestros jefes de comité que tomen la decisión de ponerlo en tabla. Que la semana siguiente, era el 16, se ponga en la tabla de Hacienda. Gustavo, tú nos ayudas con... Y eso es bien importante, Presidenta, de que en la discusión en particular vaya solo Hacienda. También por el PS. ¿Entiendes? Juan Luis, ¿tú te comprometes ahí con...? Sí, con Insulza, en el comité. Y que en la discusión en particular vaya solo Hacienda. No lo puedo firmar. O sea, yo me comprometí ahora a la autoridad ministra, pero no puedo firmar ningún documento. Soy honorario de partido. En su casa, significa... Haber sabido antes. Oye, la precarización del Estado. No, de verdad, Jaime, lo que nosotros esperamos antes del informe, que este protocolo esté suscrito por la ministra de Salud. Lo vamos a enviar así, lo vamos a conversar efectivamente con los tres ministerios que hemos estado participando, senadora. Yo quiero aprovechar de agradecer la disposición, voluntad y dedicación, digamos, de toda esta comisión. Este es un proyecto muy importante para el Ejecutivo, hoy día estamos dando un gran paso y pierda cuidado que lo vamos a tramitar debidamente el protocolo de acuerdo, senadora, no hay duda, digamos, de ello. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todas y todos. Gracias en primer lugar a las organizaciones que han sido contribuyentes del momento en el que hemos podido ya concluir. Este es un proyecto muy distinto al que nosotros recibimos y ha sido fundamental para esto el aporte de las organizaciones, el trabajo de las y los senadores que integramos estas comisiones mixtas y, por cierto, el trabajo de cada uno de nuestros asesores y del Ejecutivo que ha tenido la disposición, la paciencia y desde ya pedimos disculpas si es que alguno se ha sentido complicado la tramitación de este proyecto de ley, pero lo hacíamos solo por el propósito de poder sacar una iniciativa mejor de la que ingresó y este proyecto claramente da cuenta de eso. Así es que muchísimas gracias a todas y todos y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Despachamos ya a la sala este proyecto de ley. Muchas gracias.